Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. Dos cóndores andinos rescatados en Colombia en 2018 fueron equipados con rastreadores satelitales tras su rehabilitación para estudiar sus rutas y hábitats. El seguimiento permitió identificar más de 19.000 kilómetros cuadrados de zonas adecuadas para sus dormideros, pero más del 30% de estos espacios está amenazado por la actividad humana. Bolivia enfrenta una crisis ambiental que podría borrar del mapa a varios municipios. Autoridades y comunidades denuncian que la minería ilegal desvía los ríos y provoca inundaciones en Tipuani y Guanay, en plena Amazonía. Pero no son los únicos. Teoponte y Mapiri también están en riesgo. Y aquí la noticia más importante. México soñó con volverse potencia del litio, el mineral clave para la transición energética. Pero la realidad es mucho más enredada. La empresa estatal no tiene fondos, compañías extranjeras han demandado al Estado y varias concesiones mineras siguen activas sobre territorios ejidales. Hoy nos acompaña Telma Gómez Durán, periodista desde México, para conversar sobre este panorama del litio. Hola Telma, ¿cómo estás? Hola Richard, ¿qué tal? Muy buena tarde. Telma, para empezar a desenredar esta pita, como decimos en Colombia, ¿se sabe realmente cuánto litio tiene México y dónde están estos depósitos como para afirmar si es un país o no rico en este mineral? Mira, pues en realidad no se sabe cuánto. Hay estimaciones, hay cálculos que han hecho algunas compañías mineras de cuánto litio podría tener México, pero en realidad esas cifras no son, no podemos decir que sean las ciertas, porque en el caso de México hay un pequeño detalle, que el litio se encuentra en arcillas. Esto es una forma muy diferente a cómo se encuentra en el triángulo de litio en Bolivia, en Chile, en Argentina, que allá se encuentra en salares. En el caso de México está en arcillas y para que más o menos tengan como una idea de qué es eso, qué significa eso, es como si hubiera, si alguien hubiera revuelto sal con arena, ¿no? Entonces, eso tiene dificultades técnicas. Hasta ahorita, a nivel mundial, no hay no hay una producción de litio que esté en arcillas. Esa es una forma en que no solamente México la tiene así, también se encuentra en Estados Unidos, en Serbia, hay en varios países que tienen el litio en arcillas. Pero debido a las dificultades técnicas que hay para sacarlo, pues no hay ahorita ningún país que esté produciendo litio de arcillas, y porque además, bueno, aunque hay algunas patentes incluso que sí están ya registradas y que se han tratado de desarrollar métodos para hacerlo, actualmente son métodos muy, muy caros los que se tienen para poder producir carbonato de litio que viene de arcillas. Entonces, en realidad México ahorita no puede decir que cuenta con tanto litio. Está en la lista de países que pueden tener litio, pero ese pequeño detalle de que está en arcillas hace las cosas más complicadas. Hace poco, más de 2 años, Telma, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, decretó la nacionalización del litio y bueno, ahí la incertidumbre empezó un poco a asomarse cada vez más. ¿En qué consistió esta nacionalización en la práctica, Telma? Claro, mira, en lo que hizo más bien Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, es que sacó un decreto para señalar que el litio era un mineral prioritario para el país. Eso implicó que, bueno, el Estado sería entonces el único que podría realizar trabajos de exploración, de explotación y de aprovechamiento de este mineral. Este decreto a la ley minera también vino acompañado con otras acciones. Por ejemplo, se declaró la zona de litio en el estado de Chihuahua, al norte del país. Se declaró toda una área muy grande de más de 234,000 hectáreas. Se declaró como zona de reserva minera de litio. Y también el Estado mexicano creó una un organismo especial que es Litio MX, que es el que designó como el encargado de realizar todo lo que tenga que ver con el tema de litio. Entonces, bueno, si bien no fue un decreto como
parecido a la nacionalización del petróleo que se hizo en la década de los 30, hace ya mucho tiempo en México. Si bien se comparó políticamente con esa nacionalización del petróleo, pues en realidad en México con el caso del litio no hubo como tal expropiaciones, sino que se declara como un mineral que es importante para el país y que por lo tanto solamente el Estado es el que va a poder realizar las exploraciones y producción de litio. Eso implicó que aquellas empresas mineras que estaban en el país, que tenían concesiones a su nombre y una de ellas que ya tenía muy adelantado un proyecto para producir litio, pues tuviera que pararlo, sobre todo porque meses después de estas acciones que hizo el gobierno de López Obrador, pues se cancelaron varias de las concesiones que tenía esta empresa, que es una empresa china, la que tiene ese proyecto, la que estaba desarrollando ese proyecto en el estado de Sonora. Las concesiones mineras que tenía a su nombre, pues fueron canceladas bajo el argumento de que no se habían cumplido con varios de los lineamientos de la ley minera. Entonces ese proyecto se detiene, ahorita eso está en el aire, y pues el Estado mexicano tampoco es que esté realizando ningún tipo de proyecto porque ante esta dificultad y lo caro que resulta poder producir litio en arcillas, que esté en arcillas, pues también el país ha estado explorando otras posibilidades para poder ver si es posible sacar litio, por ejemplo, de las salmueras petroleras. Entonces, lo que implicó ese decreto fue que, como poner también un alto. Y bueno, y fue curioso porque en el momento en que se hizo el decreto se hablaba de que México era un país en donde estaba uno de los yacimientos más grandes de litio. Y pues bueno, esto con el tiempo se ha visto que no es tan cierto, que ese litio está disperso en el país. Sí hay lugares del país, como Sonora, por ejemplo, en donde se han encontrado depósitos importantes, pero, repito, es un litio que se encuentra con esta característica, que se encuentra en arcilla. Telma, ¿cómo reaccionaron estas compañías, especialmente las extranjeras, al verse canceladas sus licencias mineras? Bueno, pues mira, hasta varias de ellas, y de hecho quiero como acotar que las empresas que estaban buscando, que estaban teniendo, que estaban tratando de hacer proyectos para producir litio, eran extranjeras, todas, que algunas de ellas se asociaron con empresas mexicanas para poder tener las concesiones, pero en realidad las que estaban o tenían interés o canadienses. Y hay una que es China, que es la empresa Ganhem Internacional, que es la que ya estaba con el proyecto más avanzado en el estado de Sonora, que ellos ya estaban de hecho haciendo pruebas para tratar de poder producir litio en arcillas. Y bueno, lo que pasó es que en junio de 2024, esta empresa Ganhem, junto con sus subsidiarias mexicanas como Bacanora, Lithium, presentaron una demanda contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es un organismo que forma parte del Banco Mundial y que actúa como árbitro en diferencias entre inversionistas internacionales y los estados. Entonces, bueno, esta es una de al menos, yo he detectado dos demandas, hay esta y hay otra, en donde el Estado mexicano pues está siendo demandado por haber, o el argumento que tienen las empresas extranjeras es por haber detenido y haberles quitado esas concesiones y el haber detenido los proyectos que tenían en marcha. Entonces, bueno, el país, México actualmente, pues no hay visos, no hay indicios que muestren que el país va a producir litio en un periodo cercano, pero lo que sí tiene frente a sí es estas demandas internacionales
que si bien son tardadas y demás, pues en caso que México pierda, pues son demandas que tienen implicaciones de millones de dólares. Hay otros antecedentes de mineras que han demandado al país en este mismo espacio, en este mismo organismo, y que pues ha perdido el país, ¿no? Entonces eso es un problema que actualmente tiene México. Y bueno, pues también hay otras concesiones que incluso siguieron vigentes. Quisiera saber, Telma, en qué territorios están y también qué implicaciones tienen estas concesiones para las comunidades que allá habitan. Sí, bueno, mira, en México el sistema de concesiones mineras es un sistema, la verdad es que sí es muy, me atrevería a decir que muy perverso, porque esas concesiones mineras se han dado a lo largo de los años, desde más o menos, pues, desde que está la ley minera hace ya varias décadas. Sí hay que resaltar que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se dieron nuevas concesiones. Sin embargo, tampoco se cancelaron algunas que estaban ahí. Cuando llega este decreto para considerar al litio como un mineral prioritario para el gobierno mexicano, pues tampoco se cancelan concesiones que estaban a nombres de empresas que ya habían hecho exploraciones o que estaban interesadas en producir en el tema de litio. Esas concesiones continuaron, no se cancelan. Sin embargo, sí yo pude detectar que hay algunas de esas concesiones que empezaron a cancelarse entre 2017 y 2024, pero por argumentos como que no se había cumplido con lo establecido con la ley minera o porque los mismos concesionarios se abstuvieron de esas concesiones. Sin embargo, también en esta investigación que se publicó estos días, identificamos que existen por lo menos 35 concesiones mineras aún vigentes en territorios en donde se había buscado litio, y esto es en Baja California, en Chihuahua, en Coahuila, en Zacatecas, en San Luis Potosí y Sonora. Pero además de esas 35 concesiones, hay al menos 31 que se encuentran dentro del territorio de al menos 22 ejidos. Que los ejidos en México, bueno, es una forma de tenencia colectiva que se tiene de la tierra. Y cuando nosotros visitamos uno de estos ejidos, Illescas, pues al platicar con sus habitantes, también lo que encontramos es que estos ejidos, pues ni siquiera estaban enterados que tenían concesiones sobre su territorio. Ellos se enteraron hace muy poquitos años y pues tampoco ni siquiera se enteraron de que esas concesiones que están ahora a nombre de empresas extranjeras, pues bueno, fueron dadas en su territorio, pero además que esas concesiones se han vendido incluso, ¿no? A estas empresas. Son comunidades, además me gustaría describirte un poco que estas comunidades, también algunos de sus habitantes estaban como confiados de que a partir de los decretos que realizó López Obrador sobre el litio, pues que esas concesiones ya estaban canceladas. Entonces a ellos les sorprendió mucho enterarse que esas concesiones siguen vigentes. Y también cuando empezamos a ver las empresas que tienen esas concesiones, pues algunas de ellas ahora dicen que pues si no van a poder sacar litio, pues están viendo la posibilidad de que se saque potasio, o por lo menos ellas son lo que publicitan algunas de ellas en sus sitios de internet, porque también es importante resaltar que algunas de esas empresas que tienen aún concesiones vigentes, pues son empresas canadienses juniors que se caracterizan en la minería. Hay mucha especulación minera. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Estas empresas lo que hacen es que son pequeñas empresas que no tienen los fondos suficientes para desarrollar proyectos mineros. Entonces, lo que hacen es que ofrecen esos proyectos a otras empresas más grandes y pues, lo que hay es una especulación, ¿no? Con estas concesiones mineras. Eso es muy común en la minería, pero entonces lo que hacen es que justo pues van vendiendo los proyectos, van vendiendo las concesiones sin que los habitantes de esos territorios siquiera estén enterados de lo que está pasando. Y estos territorios en donde están estas concesiones, en donde hubo búsquedas en el pasado para identificar si había depósitos suficientes de litio, pues son comunidades que tienen
problemas de agua, de acceso al agua. Son comunidades que están lidiando todo el tiempo con la falta de agua. Están en territorios, algunas de ellas en territorios desérticos. Entonces, pues algo que les preocupa a los habitantes de estas comunidades, ya sea con el tema del litio o con cualquier otro tipo de actividad minera, es el que vayan ellos a tener afectaciones a su acceso al agua. Entonces, estas personas, estos ejidatarios, los habitantes de estas comunidades, ellos, pues lo que decían cuando los visitamos es que ellos no van a estar tranquilos hasta que no estén ya totalmente seguros de que esas concesiones mineras están canceladas, de que ya no hay esas concesiones en su territorio. Bueno, Telma, pues con todo este panorama, tal parece que ese sueño de México de volverse potencia del litio, pues poco a poco también se fue desmoronando y al final nadie salió ganando. O tal vez sí, tal vez hay algún ganador de todo este panorama. Mira, pues así como el sueño, creo que era un sueño que pregonaban empresarios mineros que hicieron justo este tema de la especulación. De la especulación del litio, que creo que también eso llama la atención de cómo estos minerales que están siendo protagonistas de la transición energética, pues también han entrado a este juego de la especulación minera, ¿no? Entonces creo que era el sueño que perseguían estos empresarios y también algunos funcionarios, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, en especial, pues, el gobernador de Sonora, por ejemplo, ¿no? Que pregonaban en su momento que en el territorio de ese estado, en el norte del país, pues encontraba este yacimiento enorme, grandísimo, que incluso fue presentado por empresas, por revistas especializadas en minería, por funcionarios, fue presentado como si el país tuviera el gran yacimiento más grande a nivel mundial de litio. Pues eso estamos viendo años después, estamos viendo que pues no, que eso que no era tan cierto, ¿no? Entonces te digo, creo que sí me gustaría acotar como que este sueño o esta ilusión que de la que muchos hablaban de que México fuera un gran productor de litio, respondía a ciertos intereses, ¿no? Muy específicos de la especulación minera. Y claro que quienes, o sea, el país como tal ahorita, pues está veremos qué sucede con las denuncias, con las demandas que tiene, pero quienes sí han ganado, creo que en esta historia, y eso lo contamos en la investigación, pues son los que han especulado justo con las concesiones mineras, los que al final tenían esas concesiones a su nombre y que las han ido vendiendo a otras empresas, a empresas más grandes, y que sin que ni siquiera estén enteradas las comunidades que viven en esos territorios, de que otros empresarios, de gente que tenía esas concesiones mineras, pues han sido los que al final son los que han ganado en esta historia, ¿no? Bueno, recuerden que pueden leer el reportaje completo en Mongaboy Latam y también en nuestros medios aliados de Litio en Conflicto, un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Telma, muchísimas gracias por acompañarnos y también ayudarnos a desenredar este tema del litio en México. Gracias a ustedes y sí, invitados a leer esta investigación, no solamente del caso de México, sino también, como bien mencionaste, de los otros países que participan en esta investigación, en este proyecto de litio en conflicto. Cerramos con una noticia de conservación en México. En Zapotitlán, pescadores se unieron para proteger 24 hectáreas de mar y 2 kilómetros de arrecife. Gracias a esta reserva comunitaria, especies como el goliat y el róbalo, antes casi desaparecidas, están regresando a la zona. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongaboy Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.